Hijo mío, da oído a mis palabras. Te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Su santo ángel me ha hecho saber estas cosas. Alma, ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Sigue tu camino y no trates más de destruir la iglesia, aun cuando tú, por ti mismo, quieras ser desechado. Por 3 noches me vi atormentado. Sí, con las penas de un alma condenada. Alma. Pero me acordé de haber oído a mi padre profetizar concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Y, oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Y el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras. Porque a causa de la palabra que Él me ha comunicado, muchos han nacido de Dios y saben acerca de estas cosas que he hablado, como yo sé. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Esta clase la preparo para que sea un recurso para su ayuda en el estudio del Ven, Sígueme, en sus capillas y también en sus hogares. Hoy vamos a ver unos capítulos interesantísimos que nos trae el manual de Ven, Sígueme, Alma 36, 37 y 38. Seguramente como padres vamos a aprender muchas cosas. La veremos desde el próximo lunes, o sea, desde mañana, 29 de julio, hasta el próximo domingo, 4 de agosto. Espero que sea de su gusto, que la puedan compartir, que puedan dar suscribirse aquí abajo en un botoncito rojo que hay, suscribirse y activar una campanita para que cada vez que demos una clase, una lección, ustedes puedan estar informados. También que le den un like y dejen sus comentarios a las preguntas que voy a hacer en el transcurso de las clases. Bueno, hablando de padres y esto de que las cosas del Evangelio nos enseñan, son una herramienta. Yo digo, mis amados hermanos, qué bendecidos somos los que somos padres en la iglesia porque tenemos tantos recursos, manuales, las escrituras, los profetas del Señor, nuestros líderes, buenos presidentes de estaca, obispos, que nos enseñan, que nos guían, y los maestros. Así que tenemos muchas herramientas. Miren, empezamos esta clase hablando de Alma. Alma tenía 3 hijos. Elamán, Chiblón y Coriantón. Estos 3 hijos tienen cosas particulares. Un hijo es muy mencionado, Elamán, y es reconocido por toda su fuerza y por todo su deseo de servir y su coraje y su arrojo en su obediencia al Señor. Es alabado incluso y exaltado en las palabras de Alma. Chiblón, que como dice mi buen amigo Luis Calkin, es un hombre que pasa desapercibido, pero que seguramente cumple tan bien con los mandamientos de Dios que no es necesario para Alma ni reprenderlo ni instruirlo demasiado porque él hace su deber. Seguramente Luisito Calkin les va a hablar mucho más de esto en su clase. Y también tenemos el caso de Coriantón, un hijo, digámoslo así, que seguramente había recibido la misma instrucción de sus otros hermanos, pero que al conferírsele asignaciones especiales no las cumplió a cabalidad. No fue correcto, no fue certero en sus compromisos con el Señor y tuvo que ser llamado a reprensión. Seguramente hablamos un poquito de eso en esta clase, aunque en la próxima clase
Vamos a dedicarle mucho tiempo a Coriantón y a todas sus transgresiones, digámoslo así, que a veces también podrían ser las nuestras. Bueno, estos capítulos también traen el relato de la conversión de alma. Pero antes de meternos en esa conversión de alma, quiero resaltar aquí algo que son los quiasmos. Los quiasmos, pues a mí me gusta hablar de ellos porque tal vez son, si no, la más fuerte evidencia externa del Libro de Mormón, de la veracidad del Libro de Mormón, sí una de las evidencias externas más poderosas del Libro de Mormón. Aclaro con esto, el Libro de Mormón no necesita evidencias, porque el Libro de Mormón no lo aceptamos porque aparezca una evidencia y nos diga que es real. El Libro de Mormón lo aceptamos por fe, porque creemos en Dios y decidimos aceptar esa creencia de esa manera, y así hemos recibido un testimonio en el Espíritu. Así que en verdad no necesitaríamos que nadie nos trajera evidencia, pero la evidencia que incluso sucede como los quiasmos nos ayudan a nosotros sentir todo lo que creía, todo lo que sabía en mi corazón y en mi mente por el Espíritu, ahora lo puedo comprobar en el sentido de la evidencia externa que es real. Así que, bueno, aprovechémoslo. Los quiasmos fueron descubiertos por un joven hace muchísimos años llamado Jack Welch o John Welch. Nosotros en la Fundación Central de las Escrituras lo llamamos Jack Welch. Él es uno de los fundadores de Scripture Central, de Central de las Escrituras. Sus estudios sobre los quiasmos y las figuras quiásmicas en las Escrituras han sido utilizados por autoridades generales e incluso por apóstoles y profetas. Es reconocido como un gran estudioso de las Escrituras. Bueno, estas figuras quiásmicas es una representación en cierto orden de las palabras. Cuando un autor hebreo, ¿sí?, del antiguo Israel quería decir algo, lo decía en forma quiásmica, ¿sí? Y de esta manera, pues ordenaba. Por lo menos voy a mostrar aquí una imagen, Alma 36. Los quiasmos empiezan en el versículo 1, o el quiasmo total empieza en el versículo 1, donde dice, da oído a mis palabras. Si ustedes miran la figura al final, con la misma letra A, en el versículo 30, cierra el quiasmo cuando dice, esto es según su palabra. Y todo el quiasmo lleva hacia una figura central que ustedes pueden encontrar en este esquema en la letra P, que dice, versículo 17, me acordé de un Jesucristo, un Hijo de Dios. Qué interesante. Y el versículo 18, que empieza otra vez la secuencia, dice lo siguiente, clamé dentro de mi corazón, oh Jesús, Hijo de Dios, llevando entonces el quiasmo en su figura a un centro, que es Jesucristo. En este caso, la idea principal del quiasmo. Seguramente, cuando ustedes lean con este esquema que les estoy dejando aquí y lean Alma 36, van a ir corroborando como cada letra de este esquema, la B se asemeja con la letra B al final, la C con la letra C, la D con la letra D y así sucesivamente. Así funcionan las figuras quiásmicas. Y bueno, nos preciamos de que digámoslo así, este diagrama, pues fue creado por Jack Welch, ¿sí? Que como les dije, es el fundador o uno de los fundadores de Central de las Escrituras. Así que esta, como les digo, es una evidencia externa de la veracidad del Libro de Mormón. José Smith en tan poco tiempo no pudo copiar figuras quiásmicas del antiguo Israel, porque finalmente pues él no tenía el estudio para hacerlo, pero lo hizo porque él no lo escribió, él no escribió el Libro de Mormón, él tradujo por el poder de Dios el Libro de Mormón y eso es lo que nosotros creemos. Muy bien, hermanos, pasemos entonces a algo que a mí me gusta, la conversión de Alma, capítulo 36. Alma empieza a contarle a su hijo Elamán cómo fue su conversión, cómo sucedió. En el versículo 16 hay algo interesante. Dice lo siguiente, y por 3 días y 3 noches me vi atormentado, sí, con las penas de un alma condenada. Alma aclara aquí algo que se encuentra por allá en Mosía 27, 28, creo, si no estoy mal, Mosía 27, 23. Dice que los sacerdotes, Alma y los sacerdotes, ayunaron 2 días y 2 noches para que Alma volviera en conciencia, ¿sí?, y dijera qué le había sucedido.
Pues bien, este versículo no se contradice con el otro, porque el otro está hablando es del ayuno y la oración que realizaron Alma y los sacerdotes, mientras que este está dicho aquí por el propio Alma de su propia condición, que empezó cuando cayó a tierra, que el ángel lo visitó. Empezaron 3 días y 3 noches hasta que él volvió a recobrar, ¿sí?, su conciencia de un alma atormentada. Alma le cuenta a su hijo Elamán cómo se convierte. Pero hay algo interesantísimo aquí, hermanos. Y a mí me gustaría preguntar, que nos hiciéramos esa pregunta hoy, y si pueden, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cómo sabe uno que está convertido? ¿Cómo saben ustedes, hermanos, que están convertidos? Hermana, ¿por qué tú podrías decirle a las personas que estás convertida? Hermano, ¿por qué podrías decirle a los hermanos en la iglesia, a tu familia, que tú estás convertido? Por favor, contesten esa pregunta aquí abajo. Nos vamos a enriquecer mucho con sus testimonios y con sus sentimientos. Alma da una razón clave aquí que muestra que está convertido. Vamos al versículo 23 y 24 del capítulo 36, de aquí de las Escrituras. Alma dice lo que hizo cuando testificó que había nacido de Dios, que es lo mismo que convertirse, o tener un potente cambio en el corazón, o nacer en el espíritu. Miren lo que dice Alma aquí, ser una nueva criatura. Mas he aquí, mis miembros recobraron su fuerza, y me puse de pie, y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Hasta ahí, Alma está dando un testimonio que cualquiera de nosotros podría dar un domingo de ayuno y testimonio, pararse en el púlpito y decir, hermanos, yo he nacido de Dios, yo me bauticé en tal fecha, que es generalmente lo asociamos nacer de Dios con la ordenanza del bautismo. Entonces, yo me bauticé en tal fecha, yo he nacido de Dios por esta razón, porque me bauticé. Hasta allá todo bien, hasta ahí está bien. Pero miren la consecuencia de esas palabras. Yo nací de Dios. Ahora, ¿cómo muestro que nací de Dios? Alma nos enseña, versículo 24. Sí, y desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Qué interesante entonces que podemos ver aquí alguna relación muy importante con lo que nosotros somos. ¿Qué muestra que estamos convertidos? ¿Cómo mostramos? Si tuviéramos que decir, yo estoy convertido porque hago, ¿qué sería eso que hago? Alma dijo que estaba convertido y desde ese día se afanó sin cesar por traer a otros al arrepentimiento, para que gozaran el sumo gozo que él había gozado, para que todos fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nacemos de nuevo? Bueno, una buena pregunta. Contesten ustedes aquí abajo qué harían. Mientras tanto, quiero leerles algo que dijo presidente Ratad Benson. Miren lo que él nos enseñó. Él dijo lo siguiente. Una vez que se produce en nosotros este cambio poderoso, ¿recuerdan? Nacer de Dios, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, un cambio poderoso, conversión o convertirse, ser una nueva criatura. Todos esos son sinónimos de lo mismo, que es convertirse. Una vez que se produce en nosotros este cambio poderoso, que solo se puede llevar a efecto por medio de la fe en Jesucristo y la influencia del Espíritu en nosotros, eso es importante, solo por Jesucristo, es como si nos convirtiéramos en otra persona. Wow, esto a mí me impacta, hermanos. Convertirnos en otra persona. ¿Realmente hemos cambiado? Si alguien que me conoce me viera hoy, después de ¿cuánto? No sé cuánto llevo, como 36, 37 años, ya no recuerdo exactamente, y a veces no me gusta recordarlo mucho. ¿Qué diría de mí? Walter, has cambiado, eres diferente. Cuando te conocí, eras un jovencito terrible y ahora eres un hombre diferente. ¿Qué diría de nosotros alguien que no nos conociera y que después se enterara de que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días? ¿Nos hemos convertido en otra persona? Qué interesante. Presidente Benson continúa diciendo, por ese motivo, el cambio se compara con volver a nacer. ¿Recuerdan que Nicodemo
Le dice al Salvador, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre? Cuando el Salvador le dice que le es necesario nacer de nuevo, nacer de Dios. Él no entendía que el Señor no estaba hablando en sí de un nacimiento físico, como nacemos todos en la tierra, sino que estaba hablándoles de un nacimiento espiritual que lo lleva a ser una nueva persona, un hombre de Dios o una nueva criatura. Entonces, miren lo que dice, sigue diciendo el presidente Benson. Miles de ustedes han experimentado este cambio. Millones, diría yo. Todos los que estamos viendo esta clase, con excepción de alguien de pronto que no sea miembro de nuestra iglesia, todos han pasado por las aguas del bautismo, por el poder del sacerdocio, se han bautizado. Han abandonado el pecado, a veces profundo y repulsivo, y mediante la aplicación de la sangre de Cristo se han vuelto limpios. No tienen más la disposición de volver a sus costumbres anteriores. Son en realidad personas nuevas. Eso es lo que significa tener un cambio en el corazón. Y bueno, mis hermanos, cuando hablamos de todas estas cosas, yo me quedo muy pensativo, ¿sí? Y de hecho, a veces hablo con Martica y le digo, ¿cómo me gustaría ser la persona que enseña todo lo que enseño? Ustedes me conocen aquí en las clases y en las redes, ¿sí? Yo quisiera ser en la totalidad de mi ser esa persona que les enseña a ustedes, pero no todo lo que enseño es lo que aplico en mi vida. Todos tenemos debilidades, imperfecciones. ¿Cómo hemos cambiado? Ahora, voy a repetir un concepto que ya he enseñado en muchas ocasiones, mis queridos hermanos. No confundamos el tiempo que llevamos de bautizados o de ser miembros de la iglesia con el tiempo que llevamos de convertidos. Puede ser que algunos nos hayamos bautizado, pero no sé, seguimos ofendiéndonos fácilmente, seguimos enojándonos fácilmente, al menos a mí me pasa muy a menudo. Seguimos criticando, seguimos no cumpliendo los mandamientos, aún los básicos, el día de reposo, el pago de un diezmo, la palabra de sabiduría, el ser honestos en nuestros tratos. Es posible, mis queridos hermanos, que si lo analizamos juiciosamente, podamos llegar a una conclusión. Oye, es real, llevo 30 años de ser miembro de la iglesia, o llevo 10 años de ser miembro de la iglesia, pero solo mi último año realmente he estado convertido a Cristo. No sé, mis amados hermanos, y esto lo digo desde mi punto de vista, desde mi persona. Yo descubrí que venía viviendo en la iglesia y había sido misionero y líder y presidente y muchas cosas, pero hubo un momento en la vida en que como que hice un cambio. Y dije, esto no puede ser así, porque no estoy siendo diferente del hombre que era antes de conocer el evangelio. Así que yo pienso, a mi parecer, que la persona que está convertida a Cristo, esa misma persona nota que realmente ha cambiado en su vida. Ahora, esto no es para apesadumbrarnos, no es para desanimarnos, no, al contrario, esto nos debiera llevar a reflexionar. Y en esa reflexión, que debe ser muy positiva, yo quiero llevarlos a un punto. Y por favor contesten aquí, no se queden sin dejar su comentario aquí debajo de la clase. ¿Qué cosas has cambiado en tu vida, hermano? ¿Qué cosas has cambiado en tu vida, hermana? Por favor, todos vamos a colocar aquí, yo antes era y ahora soy. A menos que sea algo grave, pues no lo escribas, no lo comentes porque no debemos hacerlo. Pero cosas que podamos compartir de lo que antes éramos y lo que somos ahora. Eso seguramente muestra esto que nos habla el presidente Benson, una persona nueva, una persona diferente, una persona convertida a Cristo. Ahora me gustaría a mí, mis queridos hermanos, ir un poco a unos versículos bien hermosos que hay aquí en el capítulo 36, donde Alma le está contando a su hijo qué fue lo que le pasó. Miren estos versículos. Versículo 12. Pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Creo que cuando una persona
empieza este proceso de sentirse tan mal por las cosas que hace, contrarias a los mandamientos de Dios, empieza el camino preciso y necesario para arrepentirse. Luego Alma nos dice cómo se sentía y dice en el versículo 15 lo que él pensaba. Oh, si fuera desterrado, pensaba yo, y aniquilado en cuerpo y alma, a fin de no ser llevado para comparecer ante la presencia de mi Dios, para ser juzgado por mis obras. Eso pensaba Alma. Mis queridos hermanos, si ustedes han pasado por un arrepentimiento sincero, y aquí no hablo de mí, les estoy hablando a ustedes. Si ustedes han pasado por un arrepentimiento sincero de su vida anterior, seguramente han tenido que sentir esto. Porque les digo, ahora sí, desde mi punto, desde mi corazón, yo he pasado por momentos como estos, donde he querido ser desterrado y aniquilado en cuerpo y alma para no tener que ver la cara de Dios, para no tener que acercarme en Él. Y de rodillas y con lágrimas he clamado. Y si no soy digno de su presencia, le he dicho que me perdone. Creo que todos en algún momento hemos experimentado algo parecido. Tal vez te pase a ti, hermano. Tal vez a ti, hermana. Y de hecho, es posible que te esté hablando en este momento, a ti que me estás viendo ahí sentado, sentada, o que solo me estás escuchando y puedas pensar, sí, aún en este momento me siento así. Bueno, te digo, este no es un mensaje de destrucción, ¿no? Este es un mensaje de esperanza, de caridad. Este es un mensaje de expiación de Jesucristo, de sacrificio de Jesucristo. Porque miren lo que dice Alma en el versículo 17. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, lo que nos puede pasar a todos, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, o sea, recordar, ¿sí? Es un dolor, es una herida que marca. He aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Entonces, voy a continuar con el versículo 18, porque es bien interesante también. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón. Qué hermoso. Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Esta era la situación de Alma. Ahora vamos a hablar un poco del resultado. Ahorita lo vamos a hablar. Dejemos como un bucle aquí abierto para ir y venir. Entonces, devolvámonos un poco. Devolvámonos a este principio. Me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Mis queridos hermanos, cuando Dios pone su mano, los hijos recuerdan las palabras de los padres. Tenemos muchos casos en las Escrituras. Nos podemos ir a Enós, ¿cierto? En el libro de Enós, miren lo que dice Enós. En el capítulo 1, versículo 3 de Enós dice, y las palabras que frecuentemente había oído hablar a mi padre, en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Cuando escucho esto, cuando leo estos versículos, pienso, ¿solo del padre Enós? Y en el caso de Alma, ¿solo de Alma su padre? Estoy seguro que con ellos habían excelentes mujeres, como esposas y madres de Sión, capacitando a sus hijos. Y esos hijos mencionan, ¿sí?, cómo sus padres les bendicen con sus palabras. Qué interesante, porque también en Alma, más adelante, en Alma 56, que lo vamos a ver en unas clases siguientes, Alma 56, en el versículo 48, nos dice algo bien hermoso sobre cómo los hijos recuerdan lo que los padres les enseñan. Qué interesante esto. Y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían.
Ahora, ¿por qué hice este retroceso a ese principio? Porque recuerden que Alma está hablando a su hijo Elamán. Y de hecho, estos capítulos hablan a su hijo Elamán, a Chiblón y a Coriantón. Este es un manual de las cosas que debemos recordarle a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez, mis queridos hermanos, que hablaron de su conversión con sus hijos? Que recordaron la historia de su bautismo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con sus hijos acerca de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron en una mesa a compartir alimentos y compartieron lo que sintieron en su visita hace muy poco al templo? ¿Fue esta semana? ¿Fue hace un mes? ¿Fue hace 6 meses? ¿Fue hace un año? O tal vez ya no lo recuerden. Si fue hace mucho tiempo, vuelvo a este principio que siempre recalco. Este no es un mensaje de destrucción, ni de odio, ni de pérdida de esperanza. Este no es un mensaje, el mensaje de las Escrituras. El mensaje del Evangelio en sí no es un mensaje para regañar a nadie, ni para ofender a ninguna persona. Este es un mensaje de esperanza. Si hace mucho que no lo haces y estás escuchando esta clase en este momento y estás leyendo conmigo este versículo de cómo Alma recordó las palabras de su padre, yo te digo, este es un llamado de atención que te puede llenar de esperanza, porque el Señor te está diciendo, necesito que hagas esto con tus hijos. Ahora, mis queridos hermanos, si uno quiere arrepentirse realmente, uno debe concentrar su vida en Cristo. Y tal vez tú me estés pensando y tal vez me digas, bueno, hermano, pero espere, pero yo ya me arrepentí, yo ya hace muchos años me arrepentí y yo soy una excelente persona. Todos tenemos la necesidad a diario de acercarnos a Jesucristo. No podemos olvidarnos de Él. No podemos dejar que la comodidad de lo que somos nos haga creer lo que no somos. Porque todos necesitamos arrepentimiento, no solo una vez en la vida, sino toda la vida. Y Alma enseña esto a sus hijos. Y hoy tú y yo, todos nosotros, somos como los hijos de Alma. Estamos recibiendo estas palabras. Ahora, miren esto. Alma no simplemente tenía tristeza. Wow, se me apareció un ángel y me regañó y me amonestó y me hizo caer a tierra y a mí me dio tanto miedo que me voy a arrepentir. No, queridos hermanos. Alma tuvo una tristeza que lo llevó a un tormento que él sintió que era infinito y eterno. Pero de la misma manera, cuando clamó a Cristo y concentró su mente en Cristo, eso se disipó y logró el arrepentimiento. El versículo 19 del mismo capítulo 36, miren lo que dice. Y he aquí, cuando pensé esto, o sea, en Jesucristo y lo que había hecho y la petición que le estaba haciendo, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Esta es la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. Este es el verdadero arrepentimiento. A veces confundimos el arrepentimiento con llorar un poco o llorar en público y decir que estamos arrepentidos. Hay personas que lloran con demasiada frecuencia. Yo lloro con demasiada frecuencia, pero no siempre toda lágrima es de arrepentimiento. Hay lágrimas que se dan porque somos emocionales. El verdadero arrepentimiento tiene estas características. Se reconoce el pecado, como lo hizo Alma, se siente el dolor, ¿sí?, del penitente, del que ha cometido una falta, se reconoce a Jesucristo como el único camino para salir de ahí. Y luego viene la sanación total. Entonces, mis queridos hermanos, esa tristeza es la que nosotros debemos buscar. Presidente Benson también habló sobre esto. Y la diferencia que hay, ¿sí?, entre la tristeza que es según Dios y la tristeza que es según el mundo. La de Dios es una tristeza profunda
que es necesaria para arrepentirse. No lo olvidemos, la tristeza que es según Dios es necesaria para arrepentirse. Él dijo, es común encontrar en el mundo a hombres y mujeres que tienen remordimientos por lo que hacen mal. Muchas veces eso se debe a que su conducta les causa pesar e infortunio, tanto a ellos como a sus seres queridos. A veces sufren ese dolor porque los han descubierto o castigado por sus acciones. Esos sentimientos mundanos no son la tristeza que es según Dios. La tristeza según Dios es un don del Espíritu. Es un claro reconocimiento de que nuestras acciones han ofendido a nuestro Padre, nuestro Dios. Es adquirir una vívida conciencia de que nuestro comportamiento hizo que el Salvador, que estaba libre de todo pecado, Él, el más grande de todos, padeciera agonía y sufrimiento. Fue por nuestros pecados que sangró por cada poro. Es esa aflicción mental y espiritual tan real que sufrimos a lo que las Escrituras se refieren cuando dicen un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Un espíritu contrito es aquel que siente contrición, y la contrición es un dolor continuo, constante, más allá del dolor pasajero. Es un dolor que nos hace reflexionar cada día. Recuerdan que hace un momento les dije, hermanos, que uno necesita arrepentirse todos los días, que toda la vida necesitamos arrepentirse. Quien cree que no necesita arrepentirse no tiene un corazón y un espíritu contrito, porque no siente dolor. Pero cada día cometemos faltas y equivocaciones que son causantes del dolor del Salvador, ese dolor que sufrió en Getsemaní. Fue por nuestros pecados, dice el presidente Benson, que sangró por cada poro. Esa aflicción mental y espiritual tan real que sufrimos, a lo que las Escrituras se refieren cuando dicen un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ese tipo de espíritu es el requisito absolutamente necesario para que tenga lugar el verdadero arrepentimiento. Y entonces, cuando pasamos por ahí, tal vez digamos, como dijo Alma, ya no me pude acordar más de mis dolores. Qué interesante, qué interesante. Aquí hay algo que quiero hacer solo un paréntesis aquí. Alma no dice, ya no me pude acordar más de mis pecados, sino que dice, ya no me pude acordar más de mis dolores. Muchas veces, muchas personas, tal vez tú te preguntas, espere, pero yo me arrepentí de mis pecados hace muchos años. ¿Por qué todavía a veces recuerdo esas situaciones en mi vida? Lo que hicimos se recuerda como cuando contamos la historia, como Alma está recordándole a sus hijos todo lo malo que hizo. Pero no significa que Dios no lo haya perdonado, sino que lo recuerda con un fin, mantenerse firme y compartir y elevar su testimonio al mundo. Todo ser humano se puede convertir. Si yo me convertí, todos pueden tener el perdón de Dios. Es lo que nos está diciendo Alma. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, hermanos, en que este es un mensaje lleno de esperanza, lleno de amor? Ahora, quiero terminar con dos cosas, la clase del día de hoy. La primera es que las Escrituras fueron hechas para un fin. Alma, continuando la enseñanza a su hijo Elamán, le dice lo siguiente, quiero leer unos versículos, los primeros 5 versículos. Y ahora, Elamán, hijo mío, te mando que tomes los anales que me han sido confiados. O sea, toma las planchas, estas planchas que se van a escribir y de las cuales se va a traducir este libro, como lo hizo José Smith, por el poder de Dios, para que nosotros lo tengamos. Y también te mando que lleves una historia de este pueblo, como lo he hecho yo, sobre las planchas de Nefi, y que conserves sagradas todas estas cosas que he guardado, así como yo las he preservado, porque se conservan para un sabio propósito. Queridos hermanos, el sabio propósito, si solo lo centráramos en una persona, podríamos decir que el sabio propósito se reduce a cada uno de nosotros, a ti. ¿Por qué se guardaron estas cosas? ¿Por qué existe el libro de Mormón? Por ti, hermano. Por ti, hermana. Ese es el sabio propósito. Voy a saltarme un poquito al versículo 5 para mostrar una característica hermosa, física, que a veces se pasa por alto.
Y he aquí, si son conservadas, deben retener su brillo. Sí, y retendrán su brillo, y también todas las planchas que contienen lo que es escritura sagrada. Solo hice este recuerdo aquí de esta característica física de las planchas de oro. Yo tengo aquí una representación que me hizo el hermano Guauque y la hermana Rita Guauque de las escrituras, de las planchas de oro. Mírenlas, aquí están, las auro, conservan su brillo, ¿sí? Son en un metal, pero conservan su brillo. Está bien hecha la representación, ¿sí? Estas escrituras se mantuvieron así, y así nos dice el profeta José Smith que eran, y los testigos, y nosotros creemos eso por fe, porque contienen escritura sagrada. Hoy día las tenemos en las escrituras. Y aquí lo uno con el siguiente principio que no quería pasar sin terminar esta clase. Versículo 6. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios. Y por medios muy pequeños, el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación a muchas almas. Entonces, mis hermanos, incluso aquí tengo una representación también de la liaona, que se abría y funcionaba de acuerdo con la fe. Sus agujas funcionaban para que ellos supieran qué camino tomar, y expresaba una escritura cada día y obraba de acuerdo con su fe. Locura, tal vez, para muchos. Nosotros creemos eso por fe. Dios ha preservado estos objetos sagrados y nos ha permitido tenerlos en escritura para que nosotros también sepamos cómo guiarnos por medio del valle de la muerte, del valle de soledad y de desolación que es este mundo terrenal, que es esta etapa de probación por donde pasamos dentro del plan de salvación, y que gracias a esas escrituras podamos conocer a nuestro Salvador Jesucristo y podamos conocer su obra, su plan, su propuesta para nosotros, para cada uno de nosotros. Y entonces la salvación llega por medio de él. Alma, entonces, comparte aquí algunas cosas que a mí me impactan, hermanos, y le enseña a sus hijos a orar. Podríamos terminar esta clase con este principio y con una nota que quiero compartir con ustedes, diciendo lo siguiente. Versículo 35 de Alma 37. Oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. O sea, este versículo es para cada uno de nosotros, porque somos jóvenes y nos está hablando a nosotros. Versículo 36. Sí, e implora a Dios todo tu sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor. Y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Y 37, me encanta. Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor. No te olvides de orar para que Él te cuide. Ese no te olvides de orar es cursiva agregada, no es mía. Para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. O sea, ora en la mañana. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el poster día. Y para hablar de la liaona que les mostré, versículo 38. Y ahora, hijo mío, tengo algo que decir concerniente a lo que nuestros padres llamaban esfera o director, o que ellos llamaron liaona, que interpretado quiere decir brújula. Y el Señor la preparó. Porque cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas, tiene una liaona personal en las Escrituras y en su bendición patriarcal. ¿Qué les dice la liaona personal de las Escrituras cada día que les permite conocer la voluntad del Señor para cada uno de ustedes?
Si quieren, compartan qué versículo han leído esta semana que llenó su corazón. Compártanlo aquí abajo en los testimonios. Yo los voy a leer y todos vamos a leer los comentarios esta semana de la clase. Así que si ahora estás viendo la clase y estás dejando tu comentario, tal vez te voy a dejar este ejercicio que deberíamos hacer recurrentemente. O sea, cada vez que veamos una clase, vuelve en unos días a esta clase, solo para leer los comentarios de todos tus compañeros de clase, los que han compartido contigo aquí. Y seguramente vas a encontrar muchos testimonios sobre la brújula que el Señor deja para que cada uno de nosotros aprenda de él. Muy bien, termino con un versículo hermoso de Alma 38. Bueno, todos los versículos son hermosos, pero el tiempo no nos alcanza. Capítulo 38, versículo 12. Usa valentía, mas no altivez, y procura también refrenar todas tus pasiones. Para que estés lleno de amor, procura evitar la ociosidad. Entonces, usa valentía. Usar valentía no es altivez, no es orgullo, no es soberbia. Ser valiente es guardar los mandamientos de Dios, es tener el carácter de Dios. Y procura refrenar todas tus pasiones. El versículo no dice que debemos eliminar las pasiones, sino que debemos refrenarlas, controlarlas. Al hacerlo, tenemos más el carácter de Cristo. Nos parecemos más a Él, somos más llenos de amor. Procura evitar la ociosidad. Nunca te quedes sin hacer nada. La pereza es un mal, es un pecado. Y los santos de los últimos días no somos perezosos ni ociosos. Nos gusta ser trabajadores, industriosos. Siempre somos productivos. Mis queridos hermanos y hermanas, tal vez comparto esta frase que compartieron con nosotros algunos hermanos sobre lo que es refrenar las pasiones. El elder Bruce Hafen y su esposa Mary explicaron esto sobre el freno de los caballos para dar dirección a los deseos y a las pasiones. No destruirlos, sino darles dirección a esas pasiones. Miren lo que dice. ¿Es prudente el renunciamiento porque tiene algo de malo nuestras pasiones o es precisamente porque son buenas? Alma le enseñó a su hijo, procura también refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Él no dice, elimina o siquiera suprime tus pasiones, sino refrénalas. Es decir, ponles un arnés, encáusalas, concéntralas. ¿Por qué? Porque la disciplina hace posible un amor más pleno y profundo. Eso es lo que es refrenar las pasiones. Bueno, ¿qué aprendimos hoy, hermanos? Ya para cerrar. Aprendimos que podemos nacer de Dios. Hemos aprendido cómo la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento en el relato de Alma. Hemos aprendido que las Escrituras, el libro de Mormón, está hecho para un sabio propósito. Tal vez convertirnos a cada uno de nosotros. También que el Señor, por cosas pequeñas y sencillas, produce grandes obras y grandes milagros. Y que hay que consultar al Señor. Queridos hermanos, todos estos temas adicionales los voy a tratar esta noche con mi hija en la charla dominical. Los espero esta noche, hoy domingo, en la noche. Siempre compartimos la charla dominical con Liz. Les amo con todo mi corazón. Testifico que estas cosas son verdad. Todas las que mencioné de los profetas, de las autoridades, las escrituras que cité del libro de Mormón son verdad. Testifico que Dios vive, que nos ama y nos ama tanto que ha dado a su Hijo Jesucristo para que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de volver a Él tal como lo hizo Alma. Nosotros también podemos hacerlo. Nadie está tan lejos para decir yo no puedo regresar. Todos podemos hacerlo. Testifico de eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que esta clase, así sencilla como las cosas sencillas de Dios, nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a Jesucristo. Les amo mucho, de verdad, de todo corazón. Feliz día de reposo, feliz semana, éxitos y gracias por ser todo lo que son y por todo lo que se esfuerzan por ser semejantes a Cristo. Un abrazo. Chao, chao.